Buenas noches, mi nombre es Erci Villanueva, soy estudiante del programa de Contaduría Pública a Distancia, tercer semestre. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo social. Este trata sobre el bienestar y la dignidad de las personas y la sociedad. El desarrollo implica dos planos, el plano internacional, que es donde se materializa todo el disfrute de los derechos de los pueblos, a la soberanía sobre el territorio. Y está el plano nacional, que es donde las instituciones deben garantizar el bienestar de las personas y que se genere acá lo que es la igualdad y las libertades entre las personas y pues la sociedad. En el universalismo, frente al relativismo, las ideas derivadas del neoliberalismo llevaría a pensar que no existen necesidades generales, solo las necesidades particulares. Los defensores del universalismo sostienen que pueden identificar las necesidades básicas aplicables a cualquier ser humano, independiente de su historia, su cultura o el sitio donde viva. Y los relativistas piensan que las necesidades no se pueden explicar por fuera de los contextos sociales. En algunas culturas dicen que entre menos necesidades experimenten la vida hay mayor libertad. En el marxismo nos dicen que hay diferencias entre las necesidades alienadas y otras que motivan a la libertad. En 1969, Engels escribió que la superación del capitalismo es el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad. Entonces ellos decían que siempre una necesidad podía ser que se generara más libertad entre las personas o las naciones. Y Heller en 1981 decía que la negación de las necesidades represivas se consigue con la creación de las necesidades radicales. En los años 70, el enfoque de las necesidades básicas se surgió como consecuencia de la transformación del Estado en el neoliberalismo. Y en los años 90 resurgió que la satisfacción de las necesidades básicas era bajo el concepto de las políticas de focalización, y estas políticas generaban una reestructuración institucional y a las respuestas daban más respuestas a las poblaciones damnificadas que a los pobres. Y el Estado centra las políticas a los grupos más vulnerables, o sea, el Estado le daba como más prioridad a las personas vulnerables y no tanto a los pobres. En el imperialismo y la civilización, en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se celebró el Tratado de Versalles. Este es que estipula la repartición de las colonias por todo el mundo. En la teoría de la modernización, en 1960, Walt Rouston expuso en Estados Unidos la teoría del despegue, que esto era que toda la sociedad pasaba de su evolución económica por 5 etapas, y una era la sociedad tradicional, la precondición para el despegue, camino hacia la madurez, y llegaban a la etapa del alto consumo masivo. Rouston mostró el camino a seguir a los países atrasados y decía que requerían de ayuda de capital, tecnología y experiencia. Esto permitía que ellos se actualizaran más y fueran saliendo de esa etapa en la que estaban como atrasados. Esto permitió generar dos programas: el Plan Marshall, que buscó redimir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y la Alianza para el Progreso, que anunciaba la ayuda a los países de América Latina y del Caribe. En el siglo XVIII, la proporción en la riqueza de los países periféricos y de los centrales eran 1:2. A finales del siglo XIX pasó de 1:5 y a mediados del siglo XX pasó de 1:15, y en 1980 llegó de 1:45. Esto era que ya había pues más apoyo a los países pobres
para que pudieran actualizarse más. En el año 2003 el Banco Mundial hizo un estudio donde mostraba unos indicadores de las diferencias entre los países pobres y los países ricos, que en algunos sitios y en algunos países los países ricos hacían más inversión en la salud, en la educación. Por ejemplo, en el 2003 mostraban que Estados Unidos invertía $2.700 al año por cada persona para la salud, mientras en América Latina solamente 262 y en países africanos solamente $29 al año. En los países ricos también se decía que que 7 niños de cada 1.000 morían antes de llegar a los 5 años, mientras en los países pobres esto ascendía a 125 niños que morían, de 125 por cada 1.000 niños. En la mortalidad de las madres durante la gestión, en los países ricos eran 14 por cada 100 y en los países pobres aumentaban más las madres gestantes que perdían la vida. Y en el año 2002, los países ricos, el gasto de la educación fue $4.000 por estudiante al año, mientras que en los países de América Latina solo fueron $400 y en Asia del Sur $38. Esto nos mostraba que siempre en los países ricos había más oportunidad de invertir y de satisfacer, digamos, las necesidades de las personas. Más en los países pobres es un poquito más complejo, que es donde se decía que se necesitaba más apoyo de los países ricos en cuanto en la parte económica, la tecnología y pues como en ideas de cómo salir adelante para que asimismo la población crezca. Esto también nos permite, en estas diferencias, es que en los países donde hay mucha pobreza, ciertos pueblos y estas personas quedan como muy abandonadas. En la lectura del Papa, ahí nos mostraba cómo había muchos pueblos abandonados donde esto generaba más pobreza y que era importante dar a conocer esos países, esos pueblos. Uno mismo se da cuenta acá, digamos, en Bogotá o en los pueblos cercanos a Bogotá, que hay muchos pueblos que como no se dan a conocer, tampoco la gente los visita. Y es muy importante pronto que el gobierno apoyara en dar a conocer más a esos pueblos para que sean visitados. Está como uno, por lo menos Tenjo, es un pueblo que hasta ahorita lo están arreglando y le están dando como más publicidad para que sea visitado. Y es un pueblo muy tranquilo, muy enriquecedor, donde uno puede ir a pasar un día agradable, bien sea en familia o con amigos. Entonces es importante también nosotros como sociedad, como ciudadanos, empezar a indagar y a buscar estos pueblos para sí mismo ir a ayudar, y en lo que nosotros consumamos así mismo se les va a ayudar en la economía a ellos. Entonces es tener muy presente y no echar al olvido aquellos pueblos necesitados y de los cuales nosotros les podemos dar ayuda. Gracias.